¿Y hay una manera de restablecer el equilibrio entre machos y hembras? Bueno, fíjense que en los reptiles pasa mucho eso, que cuando se incuban se pueden incubar de acuerdo a la temperatura, depende de los grados. Si uno incuba a una determinada temperatura, nacen hembras. Si, eso se podría... ¿Y eso cuántas crías tienen? Y mira, te ponen unos 60 huevos. ¿60 huevos? Claro, entre 40 y 60 huevos, que tardan también unos 60 días más o menos de incubación, el yacaré, ¿no? Lo interesante de los yacarés, además, porque ellos hacen nidos de 1 metro más o menos y los elevan a 40 con materia orgánica. Entonces ponen los huevos ahí y esa materia orgánica fermenta y produce calor, ¿no? Para que se incuben los huevos. Pero las hembras se quedan, es una de las pocas reptiles que pasa, las hembras se quedan cuidando el nido, se quedan alrededor del nido cuidando para que los predadores no coman los huevos, ¿no? Es interesante eso. ¿Y cada cuánto es, digamos, el apareamiento? ¿Cada cuánto pueden poner 60 huevos, digamos? No, y en general es una o dos posturas por año, claro. ¿Una o dos posturas por año? Claro. ¿Pueden poner 2 veces por año? Podrían poner 2 veces por año, sí, sí. Bien. ¿Y el lugar donde habitan en Argentina, cuántos tipos de...? Y acá tenemos, bien lo decían ahí en el coso, tenemos 2 tipos el yacaré negro, que es el que está más en riesgo, y el yacaré overo, el latirostris, caimán latirostris, que está en menos riesgo de extinción, ¿no? Sí. Se ve común. Y distribuyen todo lo que es el litoral, en realidad. Todo lo que es Santa Fe, Formosa, Corrientes, Misiones, se encuentran yacaré en las orillas de los ríos, ¿no? Porque se desplazan a través del río y salen a la orilla a eso, a tomar sol y a cazar en algún... Pueden llegar a cazar a un adulto hasta un carpincho chico, hasta 30 kilos más o menos de peso. Vos sabés, Fernando, que recién me hablabas de el yacaré negro y yo te voy a presentar en un ratito algunos que son blancos, albinos, pero es en un ratito nada más. Hablábamos del lugar donde los podemos ubicar y tenemos una sección que se llama ¿Dónde está? Y el ¿Dónde está? De hoy tiene que ver justamente con los esteros de Liberá. Lo vemos. En pleno centro de la provincia de Corrientes se encuentran los esteros de Liberá, una de las grandes reservas naturales del país y del mundo entero. Esta zona está constituida por lagunas que, unidas a esteros y bañados, provocan un humedal que sirve de hábitat a gran variedad de especies animales y vegetales. Además, este paraíso natural alberga al yacaré, al ciervo de los pantanos, al lobito de río y al aguaraguazú, todas especies reconocidas como monumentos naturales de la provincia de Corrientes. Los esteros fueron declarados Reserva Natural en 1983 y Humedal Internacional en el año 2002. Muchos sostienen que debajo suyo se encuentra la reserva de agua dulce más grande que posee la humanidad, bautizada como Acuífero Guaraní. La Reserva Natural de Liberá, o Agua Brillante en guaraní, abarca cientos de miles de hectáreas y conforma uno de los circuitos de turismo aventura más atractivos de la Argentina. Bueno, para entender y saber un poco más de lo que estamos hablando, había un tema que me quedé pensando con respecto a los nidos y los huevos. El tema del sexo, si es hembra o macho, ¿tiene que ver con la temperatura en la incubación? Claro, tal cual, exactamente. Por eso les decía, depende, hay épocas que pueden nacer más hembras, depende de la temperatura ambiente o más machos. Es una variación de 2 o 3 grados, ¿no? ¿Pasa en otras especies o solamente? Se ve en general en reptiles. Sí, en otras especies, que por lo menos que yo sepa, no. En tortugas es muy común ver eso y se busca incluso en incubaciones que nazcan más hembras para recuperar, ¿no? Es un mecanismo que sirve para la recuperación de ambiente, ¿no? Siempre tener mayor cantidad de hembras ayuda para las reproducciones. Bien. Así. Bueno, nosotros vamos a sumar a alguien, otro invitado a esta charla, que tiene que ver con esto que le mencionaba recién a Fernando, porque hablábamos del yacaré negro, y de repente aparecen un par, son 5 los que nacen, que son albinos, son blancos. Pero para eso vamos a invitar a alguien muy especial. Esta es su presentación. Andrés Senkman es un documentalista y divulgador científico. Es el director del documental Los Blancos, una película que cuenta la historia de los primeros yacarés albinos conocidos en el mundo. El film muestra el viaje de los blancos desde los salvajes esteros, donde por su condición de albinos no hubieran podido sobrevivir, hasta el Centro de Recuperación de Especies de la Fundación Temayquén en Buenos Aires, donde un equipo de biólogos, veterinarios y cuidadores trabaja en el cuidado e investigación de estos animales únicos en el mundo.
Bueno, bienvenido Andrés, ¿cómo estamos? Los saludo otra vez. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien, muy contento de estar acá. Me encanta. Bueno, obviamente está disfrutando del programa, ¿no? Encantado, Estamos hablando de... Encantado. del Feliz yacaré. de ver yacarés en la TV pública. En la TV pública, claro que sí. Bueno, hablábamos del yacaré negro, ¿no? Y ustedes encontraron, y sería una particularidad realmente, yo no sé cuántas veces puede ocurrir algo semejante, tal es así que han hecho un documental que se llama Los Blancos. Así es. Contame un poco. La historia de los blancos es la historia de 3 yacarés albinos. En realidad, como vos decías antes, nacieron 5. Sobrevivieron 3 que nacieron en Corrientes, en un lugar que se llama Yacaré Porá, que es una granja donde se lleva a cabo un proceso, un proyecto de investigación y de manejo de yacarés, que como decía el doctor antes, es un programa de lo que se llama rancheo, que básicamente es colectar los huevos en la naturaleza para criarlos en cautiverio, poder destinar una parte a ser devueltos en la naturaleza y otra pequeña parte va al aprovechamiento de carne y cuero, que es algo que se demanda mucho. En este lugar todos los años se colectan y nacen por ahí 15.000 o 20.000 crías, y hace más o menos 7 años, un día, el equipo que trabaja ahí, abriendo estos huevos, se encuentra con que dentro de los huevos hay 5 monstruitos blancos, maravillosos, hermosos, realmente alucinantes, que tenían además la particularidad de ser los primeros albinos conocidos para esta especie, que es el yacaré overo, en todo el mundo. Así que tenían, digamos, un valor, los primeros conocidos en el mundo. Sí, exactamente. Y los albinos de todas las especies en general son ejemplares más delicados, más débiles, que tienen muchas dificultades para sobrevivir en la naturaleza. En el caso de los yacarés, esto se acrecienta porque, como decían antes, ellos necesitan y tienden a solearse. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo hace con el tema del sol? Claro. Bueno, si ellos en la naturaleza en principio no hubieran sobrevivido, porque lo más probable es que no hubieran podido camuflarse y se los hubieran comido rápidamente. Pero además, si hubieran logrado sobrevivir algunos días, lo más probable es que al estar expuestos al sol, el efecto del sol sobre esa piel que no tiene pigmentos protectores empieza a generar heridas, llagas, lastimaduras, y en general terminan muriendo. Bueno, a ver, 2 murieron. ¿Murieron en qué momento? Al poquito de nacer. Eran muy chiquititos, muy débiles, ¿sí? Eran ejemplares ya de por sí, digamos, bastante delicados. Pero todo el equipo de Yacaré Porá lo que hizo fue tratar de empezar a sostener a los otros 3 en condiciones así, en una nursery, en una guardería súper delicada, súper amorosa, para tratar de que sobrevivan y ver si con estos yacarés, que al ser tan atractivos y únicos en el mundo, se podía generar una historia que mereciera ser contada y que generara atracción en la gente sobre el yacaré como especie en general. Bueno, tenemos un fragmento de Los Blancos para mostrarles a ustedes y que vayan viendo un poco lo que nos está contando también él. Vamos a compartirlo. Cada año en Yacaré Porá se cosechan miles de huevos. Pero un día sucedió algo inesperado. Entre todos los huevos, 5 tenían una sorpresa. No había visto nunca nada parecido. Nunca había visto algo parecido. Lo primero que pensé es qué extraño que son. Al verlos, lo primero que me pasó fue, me asombré. Era raro. Son francamente diferentes, son ellos. Son como magnéticos, digamos, ¿no? Una cosa, te generan un magnetismo de verlos y no dejar de mirarlos. Pablo Siroski, uno de los miembros del proyecto, justo estaba en el criadero trabajando y atendiendo y me mandó un mensajito de texto que decía, están naciendo albinos. Y era un color extraño, o sea, era un color blanco. Solamente se veía el piquito. Cuando nació todo, era un yacaré blanco.
Se asustó, Connie. Se asustó con el yacaré. Bueno, divinos y raros, extraños. ¿Dónde están ahora estos 3 muñecos? Hoy en día estos 3 yacarés albinos viven en Temaiken, pero no en el bioparque, sino en un lugar que tiene Temaiken que se llama el Centro de Recuperación de Especies, que está muy cerca del bioparque y es donde ellos trabajan con muchos ejemplares que provienen del tráfico ilegal o fauna nativa que es rescatada por situaciones, digamos, problemáticas, y ellos los recuperan y los liberan, digamos. Y estos yacarés, como no tenían dónde vivir en Corrientes y necesitaban un cuidado muy especial, fueron derivados a este lugar, al Centro de Recuperación de Especies, y viven ahí en ya tienen 7 años. 7 años. Están bien. Súper bien, están empezando a tener además comportamiento reproductivo. ¿Han tenido cría? No todavía, pero empieza, ya hay un romance dando vueltas por ahí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y uno imagina que pueden tener albino o no tiene nada que ver? Lo más probable es que parte de la descendencia sea albina y una parte no, digamos. ¿Y cómo regula la temperatura un albino? Bueno, ellos en Temaiken viven en un recinto que tiene una temperatura constante de más o menos 28 grados. Las piletas tienen agua calefaccionada y pueden salir a un recinto complementario donde tienen un poquito de sol que se lo administran como a cuentagotas, por esto que les contaba de la piel. Eso, tía. No, los cuidados estos especiales que tienen que tener, ¿qué es esto que estás diciendo? ¿Y Sí. algo más? Hasta donde nosotros sabemos, básicamente, es no estar expuestos al sol de manera continua, que es algo que ellos intentan, pero no, digamos, no pueden hacer. Y después los tratan y los cuidan en el marco de un programa, de un sistema de manejo que tiene Temaiken, que se llama el entrenamiento positivo, que básicamente lo que hace es buscar que estos animales que viven en cautiverio, imagínate un animal bien en cautiverio, tiene que ser alimentado, limpiado, examinado por veterinarios y demás. En los zoológicos antiguos esto se hacía anestesiando a los bichos o enlazándolos para sacarlos del recinto, eso generaba mucho estrés. Entonces hay un sistema de manejo alternativo que es el entrenamiento positivo, donde básicamente se les enseña a desplazarse, a moverse del recinto, a dejarse pesar, a dejarse tomar una muestra de sangre a partir de un sistema de premios y recompensas. Entonces desde muy chiquititos ellos están aprendiendo a que si suben a una balanza reciben un premio. Si dejan que les tomen una muestra de sangre, como te decía antes, reciben un premio. Y además tienen una relación muy particular con sus cuidadores, que no cambian todo el tiempo, digamos, tienen cuidadores asignados, con los que establecieron una relación. Nosotros lo vivimos durante la filmación y era alucinante de ver, digamos, ese vínculo. Andrés, ¿por qué es? Perdón, ¿dónde se puede ver ese documental? Hoy en día, se estrenó el año pasado, ¿sí? En el marco de un festival de cine científico, y ahora muy próximamente va a estar online. Se puede ver en la página nuestra, que es plantalta.tv, y se va a compartir muy pronto. Los blancos. Los blancos. Perfecto, sí, Cris. No, quería saber, ¿por qué son albinos? Bueno, eso es una mutación genética, creo que el doctor te lo va a explicar mejor que yo, que soy cineasta y documentalista, pero entiendo que es una mutación genética que se da en todas las especies, en los animales, las personas. Todas las especies pueden, tener albinos. Personas albinas. Sí, no, las personas sí, seguro. Claro, porque me sorprendió todas las muchísimo especies. Lo que pasa es que en especies silvestres no vas a encontrar sobrevivida. Entonces, lo más frecuente es que sean animales que se mueran al poquito tiempo de nacer, claro, y no se encuentren. Todo lo que es los tigres blancos. Entonces, en general, los albinismos llaman mucho la atención y por eso son criados mucho en parques temáticos o antiguamente zoológicos, ¿no? Nos decía Andrés que que recogen los huevos y que los crían, digamos, en cautiverio. Algunos son devueltos a su hábitat natural. ¿A qué edad? ¿En qué momento? Desde que nacen hasta, digamos... Nosotros lo que pudimos vivir y donde estuvimos trabajando en Yacaré Porá, sí, lo que se hace es, vos tenías una demanda histórica muy fuerte sobre el yacaré. Gente que cazaba yacarés por el cuero, por la carne se consume localmente y el cuero se vendía a través de una cadena muy injusta de comercio, donde el cazador, el tipo que vive en medio del estero, recibía un mango y eso se terminaba vendiendo por mucho dinero en el extranjero. Eso llevó a una reducción grande de la población de yacarés y se empezaron a buscar alternativas. Una fue esto del rancheo. Lo que los equipos de investigadores descubrían es que los yacarés ponen 40, 60 huevos, como decía el doctor. En la naturaleza, muchos de esos huevos, la gran mayoría, ni siquiera llega a eclosionar, esos bebés no nacen, porque padecen las inundaciones, los incendios, las sequías, se los comen los predadores y demás. Se estima que uno de cada 100 huevos en la naturaleza se convierte en un yacaré adulto.
Entonces lo que propusieron fue, si retiramos algunos huevos de la naturaleza, los incubamos, ya llevamos el número de bebés que nacen de 10 o 20% a un 90%. Y esas crías las criamos durante un año, que es el año de vida, el momento más delicado de los yacarés, porque se los comen prácticamente todos en el estero. Todo el mundo anda buscando, todos los animales, ¿no? Andan buscando yacarés bebés para comer. Cuando los yacarés tienen cierto tamaño, ya son mucho más resistentes y pueden ser liberados. O sea, al año. Al año, exactamente. Tengo entendido que en este lugar donde estás, en Yacaré Porá, que se hace esta conservación, no es deliberado la cantidad de yacarés que vuelven al estero, ¿no? Tiene que ver con un número que se saca. Mira, el proyecto, de este proyecto participa el CONICET, participan universidades como la Universidad del Litoral, la Universidad de Misiones, y tienen un registro muy estricto de las densidades poblacionales de los yacarés, de las zonas donde se extraen huevos, y siempre se devuelven ejemplares, un número equivalente al que se sabe que hubiera sobrevivido a partir de un montón de estudios que se vienen haciendo por equipos argentinos de investigación hace muchos años. Entonces lo que se trata de hacer es mantener un equilibrio en la población silvestre y usar ese excedente para una industria legal un poco más justa y básicamente que no amenaza a los yacarés silvestres ni a sus ambientes en la naturaleza. Veo que le están dando de comer con la pinza esa. ¿Qué le dan? Exactamente. Estas son unas albóndigas de pollo. Mirá vos, Mirá qué buen paladar que tiene, unas albóndigas de pollo. Muy bien. ¿Fue difícil filmar? ¿Cuánto tiempo demoró el documental, Los Blancos? Fue hermoso, digamos. Nosotros trabajamos especialmente con vida salvaje y esta invitación fue muy interesante porque era filmar los primeros ejemplares nacidos albinos antes de que pudiera pasar algo, pero además después descubrimos que tenían una historia detrás. Lo que pasa en Temayquén es alucinante, lo que pasa en Yacaré Porá es alucinante, y ellos tienen personalidades, tienen características cada uno muy, muy especiales. Laburamos, te diría, a lo largo de un año, filmando en esteros de Liberá y después en Temayquén. Haciendo, de hecho, en Temayquén... Pero cuando las imágenes esas del nacimiento, ¿las hiciste vos o las tenían ellos? No, nosotros. O sea, hace 7 años que estás con esto. No, porque los yacarés, perdón, las fotos de los bebés naciendo albinos, eso lo tenían ellos. Ah, eso lo tenían ellos. Nosotros lo que filmamos son muchas escenas, muchas imágenes de nacimiento de yacarés, que sucede en febrero y marzo. Todos los huevos que se cosechan eclosionan en general en un periodo cortito entre fines de febrero y marzo. Perfecto. Bueno, la verdad que es interesantísimo el tema, me encanta. Ya saben ustedes que pueden buscar un poco más información y además ver el documental. ¿Qué duración tiene? Casi media hora. Casi media hora para disfrutarlo, sí, está buenísimo. Les quiero agradecer a ambos la presencia aquí, la verdad. Siempre interesante. Ya es la segunda vez de Fer. Bueno, Andrés en otro momento también estará pasando por aquí. Vamos a hacer una pausa. Antes, mandanos tu porqué a porqué@mandarinatv.com, las redes sociales, Twitter e Instagram, @porqué_tv, Facebook, todo tiene un porqué. Nos vamos a ir con una pregunta que tiene que ver con el tema y cuando regresemos nos vamos a meter con otro interrogante y tiene que ver con el pato. ¿Por qué es el deporte nacional? Pausa y volvemos enseguida. La pregunta entonces, a ver, si la saben acá, no me la conteste ahora Fernando, que ya se puso a hablar con el compañero. ¿Quién escribió el cuento?